La historia de un hombre que se convirtió en uno de los criminales más temidos de México, de los campos de aguacate al imperio del narcotráfico. En el mundo del crimen organizado, el dinero representa mucho más que simples billetes. Es una fuente de poder, influencia y dominio. Aunque para algunos representa solo una motivación más en el largo camino de la vida, para otros se convierte en una obsesión peligrosa, una necesidad insaciable que puede llevarlos a cometer actos de brutalidad inimaginable. Este es precisamente el caso de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido por el alias de El Mencho, quien ha sido señalado por diversas autoridades como uno de los hombres más violentos, poderosos y letales del narcotráfico mexicano. Tan temido es su nombre en los círculos de seguridad y justicia que incluso se le ha llegado a comparar con Joaquín El Chapo Guzmán, considerado durante años el narcotraficante más influyente del mundo. Sin embargo, algunos analistas, periodistas de investigación y organismos oficiales han llegado a sugerir que El Mencho podría ser aún más peligroso, debido a la manera en que ha expandido su influencia y por la violencia sin límites que ha caracterizado a su organización criminal. Ambos personajes, aunque en su momento aliados indirectos dentro del negocio del narcotráfico, terminaron convirtiéndose en feroces enemigos. Sus conflictos no fueron menores, ya que protagonizaron batallas sangrientas que dejaron una estela de muerte y destrucción a su paso, con centenares de víctimas, entre ellas civiles, miembros de seguridad y sicarios de ambos bandos. Estos enfrentamientos no solo aterrorizaron a comunidades enteras en México, sino que también llamaron la atención del gobierno de los Estados Unidos. Tal es el nivel de importancia que las autoridades estadounidenses han otorgado a la captura del Mencho, que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, ha ofrecido una recompensa impresionante, $10 millones para cualquier persona que proporcione información verificada que conduzca a su arresto. Actualmente, ocupa el segundo lugar en la lista de los criminales más buscados por las autoridades norteamericanas, siendo superado únicamente por Ismael El Mayo Zambada, otro histórico líder del narcotráfico. Hoy hablaremos de este hombre, un mexicano cuya historia lo llevó de ser un humilde campesino en los campos de Michoacán a convertirse en uno de los criminales más buscados y temidos del continente. Este personaje enfrentó y desafió al mismísimo Chapo Guzmán en varias ocasiones, y su nombre resuena tanto en las calles de México como en las oficinas de seguridad internacional. Los orígenes humildes de un futuro capo. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, según diversos informes, nació el 17 de julio de 1966 en una pequeña localidad llamada Aguililla, situada en la región suroeste del estado mexicano de Michoacán, una zona conocida tanto por su belleza natural como por su historia de conflictos y presencia del crimen organizado. Durante su infancia, Oseguera vivió una vida sencilla, marcada por la pobreza y las limitadas oportunidades de desarrollo. Desde muy joven, estuvo inmerso en labores agrícolas, particularmente en el cultivo del aguacate, uno de los productos más importantes de la región. Este trabajo lo realizaba junto a sus 5 hermanos, en condiciones rústicas, lo que poco a poco fue formando en él un carácter rudo y determinado. Algunas versiones locales afirman que su verdadero nombre era únicamente Rubén, pero que adoptó el nombre de Nemesio en honor a su padrino, quien habría tenido una influencia significativa en su vida. Desde niño, el Mencho ya mostraba señales de una habilidad natural para los negocios, así como una capacidad de liderazgo poco común. Su educación formal fue breve. Abandonó la escuela cuando apenas cursaba el 5º año de primaria, motivado por la necesidad de contribuir económicamente a su familia. Se dedicó de lleno a cuidar las plantaciones de aguacate de una familia influyente de la zona, pero lo que no sabía en ese entonces es que esta actividad sería su primer contacto con el mundo del narcotráfico. De los aguacates a la marihuana. La familia para la que trabajaba el joven Rubén no solo se dedicaba al negocio agrícola. En secreto, camuflaban cargamentos de marihuana entre los embarques de aguacates, aprovechando los controles laxos y la falta de supervisión en las rutas comerciales de la época. Este negocio ilegal resultó ser extremadamente lucrativo, y sentó las bases para la creación del llamado Cártel del Milenio, dirigido por la familia Valencia, quienes en poco tiempo lograron apoderarse del control político y criminal de la región. Gracias a su lealtad, habilidad y discreción, Oseguera se ganó rápidamente la confianza de los Valencia, quienes lo involucraron de forma más directa en las operaciones de narcotráfico. Aún siendo un adolescente, pasó de cuidar aguacates a proteger cultivos de marihuana y amapola, utilizados para la producción de heroína. Migración, prisión y deportación.
Ambicioso y decidido a escalar aún más, Nemesio emigró hacia el norte de California, en Estados Unidos, donde empezó a aplicar lo aprendido en su juventud, pero esta vez con un enfoque aún más criminal. Allí, comenzó a traficar heroína y metanfetamina, asociándose con grupos que operaban en ciudades como San Francisco y montando su propia red de clientes como distribuidor o dealer. Sin embargo, su actividad criminal fue interrumpida en 1986, cuando vendió droga a 2 policías encubiertos. Fue arrestado junto con su hermano, y en 1992, deportado de regreso a México. Existen fotografías de este evento, donde se le ve como un joven de aproximadamente 20 años, con un peinado llamativo, ropa deportiva y marcas en el rostro causadas por el acné. Estas imágenes se convertirían en de las pocas existentes de su rostro, ya que a partir de ese momento, su vida se movería casi por completo en las sombras. Durante esta etapa también se convirtió en padre de su hija Jessica Joana Oseguera, quien años después se convertiría en un elemento clave en la estructura de su organización criminal. De policía a capo, el ascenso en el crimen organizado. Tras su regreso a México, en 1997, Nemesio ingresó como policía municipal en Tomatlán, Jalisco, una fachada que utilizó para restablecer vínculos con antiguos contactos del Cártel del Milenio. En poco tiempo, comenzó a colaborar con Ignacio Nacho Coronel, uno de los principales jefes del Cártel de Sinaloa y socio cercano del Chapo Guzmán. Su relación con Coronel fue clave en su ascenso, y decidió dejar la fuerza policial para dedicarse por completo al narcotráfico. Su experiencia previa en Estados Unidos le permitió ofrecer sus conocimientos en seguridad y logística para el transporte de drogas sintéticas, una industria en pleno auge a inicios de los años 2000. Consolidación del imperio. El nacimiento del CJNG. Durante la primera década del siglo XXI, el Mencho se fue posicionando como un líder implacable, combinando poder económico, armamento de alto calibre y una red de aliados estratégicos. Fue en este contexto que se gestó la creación del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una de las organizaciones más poderosas, violentas y organizadas del crimen internacional. Bajo su mando, el CJNG se expandió por múltiples estados de México e incluso llegó a establecer presencia en varios países. El nombre de Nemesio Oseguera Cervantes pasó de ser conocido únicamente en círculos criminales a convertirse en un símbolo de terror, tanto para las autoridades como para la ciudadanía. A lo largo de su vida en el crimen organizado, Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, fue adquiriendo conocimientos clave sobre el negocio del narcotráfico. Sin embargo, a diferencia de otros capós que suelen ostentar una vida llena de lujos, mansiones ostentosas, automóviles deportivos y excentricidades visibles, él optó por un perfil mucho más reservado y táctico. Su figura es más temida que admirada, no por su apariencia ni por su vida pública, sino por las decisiones frías y calculadoras que lo convirtieron en uno de los criminales más poderosos de México. Lo suyo nunca fue mostrarse en revistas, asistir a fiestas lujosas ni rodearse de excesos. Se sabe que sus gustos personales son más modestos y se inclinan hacia pasatiempos como las apuestas ilegales y las peleas de gallos, prácticas tradicionales pero cargadas de violencia que también reflejan su carácter. Fue alrededor del año 2011 cuando este enigmático personaje consolidó oficialmente una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Desde ese momento, bajo su firme y autoritaria dirección, el cártel comenzó a extender su presencia con una rapidez alarmante, llegando a operar en casi todos los rincones del territorio mexicano. Esta expansión vertiginosa provocó un conflicto inevitable con otras facciones del narcotráfico, particularmente con el Cártel de Sinaloa, entonces liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. Entre ambos se desarrolló una rivalidad intensa y sangrienta, caracterizada por disputas violentas por el control de zonas estratégicas conocidas como plazas, esenciales para el tráfico de drogas. A pesar del poder que el Chapo había acumulado durante décadas, no fue capaz de frenar el ascenso imparable del Mencho. Este último no solo consolidó su influencia en México, sino que también amplió sus tentáculos hacia el extranjero, apoderándose de mercados en América Central, Sudamérica, Estados Unidos y hasta Europa y Asia. De hecho, expertos aseguran que desde el año 2018, el CJNG habría superado al Cártel de Sinaloa en la distribución y comercialización de sustancias ilícitas,
especialmente drogas sintéticas como las metanfetaminas y el fentanilo. Cuando se menciona su nombre, la palabra terror suele acompañarlo. La imagen que se proyecta del Mencho es la de un líder militar, no de un capo tradicional. En lugar de gastar su fortuna en lujos personales, ha invertido millones de dólares en fortalecer su aparato armado, creando auténticos ejércitos criminales compuestos por sicarios entrenados, bien equipados y completamente leales. Estos grupos operan como unidades paramilitares que utilizan vehículos blindados, a menudo modificados hasta parecer tanques de guerra improvisados, capaces de resistir balaceras intensas y ataques coordinados.